Bien amigos, el 19 de abril de 1999 hubo un grupo de hombres que tuvieron los tanates de mostrarlos, digo, no es cierto, de quitarse los pantalones, algo así va el primer episodio. Oigan, y qué importante fue eso para muchísimas mujeres. Estaba viendo obviamente los episodios, los primeritos de este documental que llega ya a ViX. Hablar desde el punto de vista acerca de esto que contribuyó a la liberación sexual de muchas mujeres, qué importante, ¿no? Porque hablamos de la evolución que hay en la sociedad y tal, pero la sexualidad qué importante también es. ¿Qué me cuentas, Sergio, acerca de este espectáculo que contribuyó a eso? Pues sí, digamos que de alguna manera fue pues un paradigma en ese momento de todo lo que estaba pasando. Las mujeres estaban viviendo un proceso, un momento en donde querían levantar la voz, ya lo habían estado diciendo, gritando, y siempre se les decía sí, pero nunca se les daba esa oportunidad. Y de repente con el espectáculo pues empezaron a ver muchas que tenían que pedir permiso para ir a divertirse, a pasarla bien, y que a algunas no les daban permiso, las otras les daba vergüenza, había una doble moral que la sigue habiendo, pero creo que destapó ese, ese fenómeno del que estás hablando, en donde la mujer se liberó a través del espectáculo, a través de un espectáculo donde ellas se identificaron, donde ellas lo utilizaron como plataforma también para levantar la voz y decir yo quiero, tengo derecho, yo puedo, y no tienen por qué negarme la posibilidad de divertirme sanamente. ¿Por qué lo tienen que ver mal? En un momento y en un mundo y en un México donde pues todas las decisiones las tomaban los hombres, en la política, en la religión, en lo ético, en lo moral, te decían que era lo correcto, que era lo incorrecto. No había, digamos, mujeres o muy poquitas mujeres legisladoras, no había participación en la política, y creo que eso fue un paradigma justamente que logró que las mujeres levantaran la voz, se identificaran con este proyecto y ahí están, reflejado en este documental que está representado desde el punto de vista de una mujer también, que es Liora, la directora Liora Spilk. Spilk, quien hizo un extraordinario trabajo, y Darío con todo su equipo también de producción, puros jóvenes. Fíjate qué interesante que un joven de una generación que no vivió este fenómeno le haya llamado tanto la atención, y haya dicho, a ver, yo cuando era niño escuchaba esto, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que había en ese momento? Y empezó a indagar, a jalar hilos y a ver que era todo un fenómeno, y dijo, no, esto se tiene que contar, y lo hacen de una manera espectacular. Alexis, tú eres el visionario, el que vio Full Monty y dijo esto tiene que funcionar también acá en México, vamos a llamar a diferentes actores. Con todo y el caos, no hubo vestuario en la primera función. Y está así, ¿no? La historia también contada justamente de que fue un éxito y ha sido un éxito que ahora recordamos. Pero la sociedad ha cambiado muchísimo en estos casi, que son 25, 26 años de aquel entonces. Y ha cambiado tanto que ahora a lo mejor los galanes sí se desnudan en la televisión, sino por completo hay más desnudos que antes. ¿Crees que ahora sería funcional tener un solo para mujeres? Porque antes era el deseo de, mira, el galán que estás viendo en la televisión se te va a desnudar por primera vez y ahora es diferente. Bueno, contestando un poco lo que estás diciendo, lo visionario no, lo visionario fue el equipo, el trabajo en equipo. Sergio, La Suma, yo, nuestra coreógrafa, ahí surgió una idea viendo qué pasa si junto actores. Pero el desarrollo, el concepto y todo es algo que trabajamos juntos, que se desarrolló juntos. Hicimos un espectáculo y por eso empecé por ahí, con mucha calidad, siempre lo hicimos así, con mucha visión de tener éxito, de hacer una gira que pudiera ser en México y en Estados Unidos. Se convirtió en una gira de casi 3 años, la primera temporada, que fue desde Canadá hasta Santiago de Chile. O sea, tocamos, excepto 4 o 5 países, todo. A México le dimos vuelta muchas veces y a Estados Unidos también. Hoy hay muchos desnudos y muchas cosas que puedes ver en TikTok, en redes sociales, esto, pero no hay un show como tal. El concepto que tiene Solo para Mujeres, la marca como tal que tiene Solo para Mujeres, pesa mucho. Es
parte de nuestro referendo, de nuestra historia en el espectáculo y en nuestro país, políticamente hablando, socialmente hablando, religiosamente hablando en muchos sentidos. Eso no fue algo que pensamos, fue algo que se dio y que nos tocó por un cambio de milenio y una serie de cosas. Contestándote eso, espectáculo es espectáculo. Hoy sí podría ser, no generaría eso, pero podría funcionar, por supuesto. Y hay muchas maneras de hacerlo y de aderezarlo, como lo hemos hecho siempre, ¿no? ¿Qué más que se tiene que poner? Por lo pronto, ahorita lo importante no es si funcionaría el espectáculo, es el documental donde se cuenta qué fue, qué es el espectáculo y que no es solo para mujeres. Es para todo mundo, para la generación que lo vivió, para las generaciones de hoy, para entender no nada más cómo hacer un espectáculo, sino qué pasaba en nuestra sociedad y en nuestro país. Inclusive para los hombres que sí dejaron ir a las mujeres, ¿no? A lo mejor no sabían dónde estaban. Lo pueden ver hombres y mujeres y que lo vean los hombres, sobre todo los hombres. Y que entendiendo, perdón, con respecto, complementando un poco, lo mismo decían cuando salieron las redes sociales, decían que la televisión se iba a acabar, que el cine se iba a acabar porque ya tienes acceso a redes sociales, plataformas y demás. No es lo mismo ir a ver una película en pantalla grande, el cine sigue existiendo, cambió algunas cosas, igual la televisión, pero sigue habiendo espectáculos, sigue habiendo cine, sigue habiendo televisión a pesar de las redes sociales. Teatro, por supuesto, y quizá hoy en día, sí, cada actor tiene sus redes sociales, hay incluso quienes hemos incursionado hasta el OnlyFans, ¿me explico? Donde se hace de todo y se ve de todo, pero no es lo mismo que poder ver un espectáculo en vivo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como espectáculo, la respuesta literal es claro que se puede hacer. Como fenómeno, pues no. Las revoluciones y los fenómenos se dan cada determinado tiempo y se manifiestan en esa época. Se dio en ese momento por el contexto cultural, social y político, que hoy es diferente. No sería el mismo fenómeno si por ahí va tu pregunta. Pero sí se puede hacer un espectáculo sin ningún problema. Creo que también hay de ahí la importancia de ver este documental, ¿no? Porque es algo que no se podría repetir, por lo menos en Lo Fenómeno. Y por cierto, allá que hablas del cine, felicidades, porque también estás en la taquilla alto con lo que has hecho. Tú tenías 8 años cuando estabas Solo para Mujeres, 7, 8 años, ¿verdad? Y lo decían ustedes, que no viviste quizá ese fenómeno, escuchabas. Entonces, ¿qué llegó a tu mente en este momento para poder decir, bueno, vamos a recordar este espectáculo? Pues sí, como dices, yo jugaba con mis amigos a Solo para Mujeres, pero hasta ahí, ¿no? Que era como de agarras la camiseta y la haces así. Qué buena anécdota. Sí. Sí, pues sí, era como el chiste, no sé, y digo, realmente era lo único que yo sabía de todo el tema. Hasta que platiqué con Alexis y entendí que había algo que me llamó mucho la atención, que era, básicamente eran rockstars, ¿no? Era esta cosa como de los Beatles, casi, de que viajaban y los seguían y de groupies. Y para yo pensar que eso era un espectáculo nada más, y decir, no, el espectáculo tuvo un impacto. Y entre más estábamos indagando y entre más investigábamos, con Liora, con el equipo de investigación, con el equipo de edición, y nos empezamos a dar cuenta que esto era un fenómeno mucho más grande de lo que pensamos en cualquier momento, ¿no? Porque empezamos a decir, no, o sea, sí hay fans, pero estas fans están entregadas y además empiezan a decirles cosas, a agradecerles, y hay como como bien lo han dicho los dos, hay como una entrega de parte de las fans y así es como ellas mismas defienden no tanto el espectáculo, pero defienden el derecho a poder ir al espectáculo. Exacto. ¿No? Y eso es lo que también mantiene, que ahí creo que me mantiene mucho, pues, muy cerca y con mucha curiosidad dentro de lo que es el show. Que es decir, es un fenómeno social, que, o sea, no tuvo el impacto social, pero por lo que estaba pasando en el país. Entonces ahí es donde ya entendí que las conversaciones que estamos teniendo hoy, lo que vivimos hoy como sociedad, las libertades que se viven, mismo la conversación sobre la inclusión, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo, viene de esa época, de que hubo un presidente que salió a decir mexicanos y mexicanas, que eso en su momento fue un caos, me acuerdo, de lo que me acuerdo, que se le criticaba mucho, que así nos hablaba el español, que no sé qué. Pues claramente todo eso que pasó en ese momento, hoy en día tiene una repercusión y si no lo estamos viendo así, no vamos a entender tampoco cómo mejorar para el futuro.
Pues se nos termina el tiempo, pero tenemos 4 episodios para verlo en ViX. El primero en el canal de en Las Estrellas, que ya no es canal, es Las Estrellas únicamente. Muchísimas gracias.